Generación de comprobantes fiscales. Para ingresar al módulo de facturación, deberás seleccionar desde el menú principal la opción Facturas, crear CFDI. O si se encuentra ubicado en el escritorio principal, seleccionar el icono de acceso directo correspondiente. Al acceder a esta opción, el sistema muestra la página de creación de CFDI. Datos de identificación del comprobante fiscal. Una vez definidos los datos del destinatario y del emisor, debes capturar la información referente a los datos de identificación de la factura. Estos datos permitirán identificar al comprobante, de acuerdo a la normatividad generada por el SAT. Selección de serie. El primer dato de identificación hace referencia a la serie que será utilizada en la emisión del CFDI, lo que le permite al contribuyente emisor llevar un control sobre los comprobantes emitidos con distintas series. Identificación del método de pago. La generación de un comprobante fiscal ampara la transacción financiera entre dos entidades fiscales, por lo que se debe identificar el método de pago utilizado en la misma. Para hacerlo, debes seleccionar una de las siguientes opciones: no identificado, cheque, tarjeta de crédito, PayPal, intercambio y transferencia. Adicional a la identificación del método de pago, es necesario que para aquellas transacciones que sean electrónicas se indique al menos los últimos 4 dígitos del número de cuenta o de la tarjeta correspondiente. Para hacerlo, el sistema mostrará un campo adicional en el que podrá capturar los dígitos mencionados. Selección del tipo de moneda. El sistema RFácil permite identificar dos tipos de moneda en la emisión de CFDI: peso mexicano y dólar estadounidense. Ambos se pueden seleccionar en el listado correspondiente. Al seleccionar la opción de moneda dólar, el sistema activa de forma automática un campo en el cual se define el tipo de cambio en el día en que se realiza la transacción. Captura del asunto del comprobante. La interfase de registro de datos del comprobante permite asimismo introducir la descripción referente al asunto por el cual se genera el CFDI. Selección del tipo de comprobante. Finalmente, para los datos de identificación, tendrás que seleccionar el tipo de comprobante a generar. De acuerdo al anexo 20 del SAT, respecto al armado del CFDI, como archivo XML, solo pueden existir 3 tipos de comprobantes fiscales: ingreso, egreso o traslado. El formato de la representación impresa que se quiera obtener debe pertenecer a uno de estos comprobantes. Para elegir el tipo de comprobante que desee emitir, seleccione el formato que requiera. Datos del receptor del comprobante fiscal. En la sección de datos de identificación de la factura, existe un campo de captura donde se debe indicar el nombre del cliente receptor del comprobante fiscal. El sistema RFácil realiza el autollenado de este campo, mostrando un listado de aquellos clientes registrados en el catálogo del usuario, que contienen en su nombre o razón social las palabras introducidas. De esta manera podrá seleccionar el cliente que solicita el comprobante. Al seleccionar el cliente, automáticamente se muestran sus datos. Si el cliente tiene registradas sucursales, debe seleccionar la dirección de envío de comprobante en el catálogo correspondiente. Si por equivocación seleccionó un cliente que no deseaba, cierre el panel de datos del cliente con el botón Cerrar. Y vuelva a capturar al cliente correcto en el campo de captura. Registrar conceptos a facturar. Para registrar un concepto en la sección indicada, es necesario seguir los siguientes pasos. 1. Capturar la descripción del producto. Se debe proporcionar una descripción del producto o servicio que se vaya a integrar. Al hacerlo, el sistema le mostrará el listado de productos que contienen en su descripción la leyenda introducida por el usuario. 2. Indicar el valor unitario del bien facturado.
Este es el dato que se debe introducir en la cuarta columna del listado, para que el sistema calcule el importe total del artículo de forma automática. 3. Introducir la cantidad de productos a facturar. Se debe llenar la cantidad en la columna correspondiente. De forma automática, cuando se cambia la cantidad de artículos, se recalcula el importe total, así como los subtotales, totales y la afectación por impuestos. 4. Seleccionar la unidad de medida del producto. 5. Seleccionar la tasa de impuesto al valor agregado, IVA, que se aplicará al producto registrado. Estos valores consideran las 3 tasas de IVA disponibles para facturación en la República Mexicana: 0%, 11% y 16%. Productos exentos. La última columna del listado de conceptos de facturación permite identificar aquellos que aplican como exentos de IVA. El marcado de productos exentos puede realizarse uno a la vez o de forma global a todos los conceptos. Al marcar el botón de selección, ubicado en el título de la columna, se aplica el IVA exento a todos los conceptos. Cuando se omite la selección del botón, se vuelve a aplicar por default el IVA de tasa 16% o la tasa predeterminada del perfil del usuario. Condiciones comerciales. El campo de registro de condiciones comerciales de la factura se ubica antes de los campos que muestran los subtotales y permite la captura de múltiples líneas requeridas por el emisor. Lugar de expedición. En este campo se deberá indicar el lugar en el que se expide el comprobante. Observaciones a la factura. Además de los datos mencionados, se puede colocar observaciones adicionales al comprobante. Una vez que se termina de registrar la información del comprobante, se podrá realizar la generación del mismo. Para hacerlo, es necesario se presione el botón Generar, que se ubica al final de la interfase de captura. Al activarlo, el sistema comienza el proceso de generación del CFDI, que incluye la validación de los datos, armado del archivo XML, integración del sello del cliente y el timbrado del mismo. Si el sistema no detecta problemas en la generación, bloquea la interfase de captura y muestra el siguiente mensaje. Cuando el proceso de generación termina de forma satisfactoria, se presenta un panel de selección de la acción a realizar con el comprobante emitido. Este mensaje corrobora que el CFDI fue generado de forma correcta y sin contratiempos.